Buenos días, jóvenes. Buenos días, Liz. Buenos días, Se Liz. escucha Buenos días, bien, se Liz. escucha bien, buenos días. Se escucha bien, se mira bien. ¿Sí? Sí, se escucha bien, Liz. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, estamos casi finalizando el tercer parcial. Estoy viendo más bien probablemente terminemos hoy el tercer parcial. Ya estoy terminando, ¿verdad? Liz, ahora sí ya nos escucha bien. Escucha. Se escucha cortado, o no sé, los demás compañeros. Sí, no se escucha, Liz. Pero ahorita hay buen internet, chicos. Hay buen internet. Dirían que, claro, la clase anterior sí había, antes que tuvo problemas, yo sé que había mal internet, pero ahorita con internet. Pero sí se escucha un poco cortado, Liz. Yo los escucho a ustedes súper bien. Pues es la mascarilla. Y ahora como Peor, Liz. Le escuchas equivocado. yo a ustedes los escucho súper bien. Y hay una buena señal de internet. Buena señal de internet. Bueno, vamos a comenzar entonces. No, 44, jóvenes. Sí. Entonces, habíamos estado hablando en la clase anterior sobre las muestras inercial que establecido en el artículo 597 del reglamento. Vamos a continuar hablando sobre lo que está establecido o seguir hablando sobre las técnicas. Entonces, vamos a hablar sobre lo establecido en el artículo 44 que nos habla sobre. Entonces nos dice este artículo que el valor en aduana constituye la base imponible para la aplicación de los derechos a la importación de las mercancías importadas o internadas al territorio aduanero de los Estados Unidos. Ustedes ya saben que cuando en aduana y esa base imponible, ¿qué quiere decir base imponible? Ustedes ya saben que es esa base sobre la cual yo voy a cobrar esos derechos arancelarios a la importación. Y ya saben ustedes que ese derecho arancelario a la importación es aquel impuesto que se cobra a las mercancías, ¿verdad? De acuerdo a su clasificación arancelaria. O sea que de acuerdo al inciso arancelario puede ser que tenga un 5%, un 10%, un 15%. Y esa base imponible que la constituye
el valor de la factura, que es considerado un valor FOB, más el flete, el valor del flete, cuánto costó transportar esta mercancía, cuánto cuesta el seguro de esta mercancía. Entonces yo sumo esos tres valores y me da un valor sí. Pero como estamos hablando un valor en dólares, porque la factura tiene un valor en dólar, el flete un valor en dólar, el seguro un valor en dólar, entonces hay que hacer ese traslado de ese valor al lempira, porque nuestra moneda es lempira, ¿verdad? Entonces hay que utilizar esa tasa oficial de cambio que emite periódicamente el Banco Central de Honduras y vamos a aplicar esa tasa. Entonces vamos a multiplicar esa suma de esos tres valores por esa tasa oficial de cambio. No sé, ahorita creo que anda la tasa oficial del cambio por 24 puntos y algo. Entonces vamos a multiplicar ese valor por 24 puntos y fracción, y ese resultado que es lempira, vamos a aplicar el derecho arancelario a la exportación. Y a eso se le llama base imponible, a esa suma de esos tres valores, ¿verdad? Y que la vamos a trasladar al lempira. Entonces esa base imponible, ¿verdad?, es sobre la cual vamos a aplicar los derechos arancelarios. Entonces a esa base imponible se le llama valor en aduana. Entonces el valor en aduana constituye esa base imponible. Luego nos dice el segundo párrafo que dicho valor será determinado de conformidad con lo establecido en el acuerdo relativo en el acuerdo general sobre la lo que corresponde al artículo 7. Entonces, no es una clase de valoración, cuando se lleven su clase de valoración, todo lo relacionado a este artículo. O sea, que además de lo que yo ahorita, el valor de la factura, el flete más el seguro, hay otros elementos, ¿verdad?, que constituyen ese valor, ¿verdad?, que ya están establecidos en ese artículo 7. O sea, si hay comisiones, si hay, etcétera, ahí están los valores cuando ustedes lleven su clase. Pero lo importante de este artículo es que está indicando qué es lo que constituye el valor en aduana. ¿Verdad? Entonces ya nos dice más de esta base, ¿verdad?, sobre la cual vamos a aplicar los derechos arancelarios también, ¿verdad? Vamos a ver todo lo relacionado, lo que nos indica el artículo 7 del CAN. Y luego el último párrafo, que el valor en aduana de las mercancías importadas o internadas estén o no afectan al pago de tributo. O sea que vamos a determinar siempre un valor en aduana, ¿verdad? Y que si es pagan o no tributo. Quiere decir que hay que determinar correctamente el valor en aduana. O sea que correctamente hay que determinar cuál es el flete, cuál es el seguro, cuál es el valor, el valor FO, el valor de la factura. O sea, esos valores deben de estar correctamente determinados, aunque al final, quizás arancelariamente, cuando se identifique estas mercancías, no pagan ningún derecho arancelario de importación, pero es probable que sí paguen un impuesto sobre venta. Entonces, acuérdense que también el impuesto sobre venta se cobra sobre esta misma base, ¿verdad? Entonces, en general, aquí nos habla que en general este o no necesariamente, ahorita les puse un ejemplo que yo les dije, no hay derecho arancelario a la importación, pero si paga impuestos sobre venta, o es probable que no pague derechos arancelarios a la importación y también además no pague impuestos sobre venta. Pero acuérdense que además aduana
es generadora de información. Entonces es importante que nos genere información confiable. Entonces, la administración aduanera genere información confiable, debe de ingresarse al sistema información confiable. Esto es lo que nos dice el artículo 40. Luego vemos el artículo 209 del recaudo, que nos dice, hay una obligación de suministrar información. Y dice, toda persona natural o jurídica relacionada directa o indirectamente con la importación de mercancías al territorio aduanero tiene la obligación de suministrar a la autoridad aduanera los documentos, libros, registros contables o cualquier otra información necesaria, incluso en medios electrónicos, magnéticos, ópticos o cualquier otro medio digital para la comprobación e investigación del valor aduanero. O sea que este artículo lo que está facultado es para que haya una obligación de suministrar información. O sea que cuando el servicio aduanero requiera de información, haya una obligación, por dice obligación. Entonces, ¿de qué el obligado tributario? Toda acción que requiera el servicio, ¿verdad? A fin de comprobar que efectivamente, ¿verdad?, aduana sea para la comprobación e investigación del valor en aduana. También que verificar, documentar la declaración bajo trato preferencial cuando responda en razón del régimen interestine, tanto la documentación anexa a la declaración de mercancía a través de la cual se pretende acreditar el origen de la mercancía conforme a los artículos 43 del Cauca y 86 del Recauca mediante el reglamento centroamericano de mercancías. Solicitar apoyo a través de solicitudes formales a las que establecen controles con el fin de determinar la correcta aplicación de la normativa legal vigente que regula la materia. O sea que continuamos viendo esa obligación de suministrar información. Entonces nos dice que también está el de verificar documental, la determinación de una declaración. ¿Qué es una declaración correcta? No todas las declaraciones aduaneras contrato preferido. ¿Cuáles? ¿Qué trata? Lick, no se escucha nada, Lick. Se escucha bastante cortado, no se le entiende nada.
Y ahora, jóvenes, Ahorita se ¿me escucha bien. escuchan? Sí, ahorita sí, Lee. Me cambié al... pues entonces el internet de la universidad. Me conecté ahorita al celular. Esperemos mi aguante porque no ando cargado. Bueno, entonces lo que les decía, jóvenes, ¿verdad? Que, bueno, entonces estamos viendo el artículo 209, ¿verdad? Que nos habla de la obligación. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, Lee. Ok, el artículo 209 que nos habla de esa obligación de suministrar información, ¿verdad? Entonces, para efectos de comprobar que efectivamente el valor en aduana es correcto, o sea que el obligado tributario me ha presentado una declaración correcta en materia de valor. Entonces, esta ley obliga prácticamente a que cuando la autoridad aduanera requiera alguna información a fin de comprobar el correcto valor en aduana, la presente. Entonces detalla, ¿verdad? Puede ser un libro contable, un registro contable o cualquier información, ya sea de manera electrónica o cualquier otro medio, pero el hecho es esa obligación, ¿verdad? Entonces la ley deja establecida esa obligación. También entonces lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que también está el hecho de que se va a verificar documentalmente la determinación de una declaración bajo trato preferencial cuando corresponda. Entonces yo les decía, ¿cuándo corresponde? O sea, no todas las declaraciones corresponden bajo trato preferencial. Corresponde cuando una declaración se acoge a un tratado de libre comercio, ¿verdad? Cuando ustedes vean que es una declaración bajo trato preferencial, inmediatamente ustedes se ubican, es una mercancía que se está importando bajo un tratado de libre comercio. Y cuando hablamos de un tratado de libre comercio, quiere decir que los derechos arancelarios a la importación tienen una preferencia. O sea, que si esa mercancía normalmente paga un 15%, quiere decir que al importarse bajo un tratado de libre comercio, probablemente esté en un 5 o un 10 o un 0%, dependiendo cómo esté ya ese proceso de aplicación de ese tratado, ¿verdad? Entonces, por eso se llama preferencia arancelaria, trato preferencial, o sea, que si es una mercancía que viene de un país que no sea de ese tratado de libre comercio, a lo mejor está pagando 15%. Pero si viene de un país que forma parte de ese tratado de libre comercio, a lo mejor está pagando un 5%. Entonces, ¿hay preferencias? Sí. No es lo mismo pagar un 5% de derechos arancelarios a la importación que un 15%, ¿verdad? Entonces, vemos que por eso se llama trato preferencial. Entonces, dice verificar documentalmente la determinación de una declaración bajo preferencia arancelaria, bajo trato preferencial, cuando corresponda, o sea, si ese fuera el caso, ¿verdad? Porque no todas vienen bajo trato preferencial. Cuando corresponde en razón de su naturaleza y del régimen aduanero a que se destine, cotejando la documentación anexa a la declaración de mercancía a través de la cual se pretende acreditar el origen de la mercancía. O sea que cuando una mercancía viene bajo trato preferencial hay que revisar la documentación anexa. ¿Por qué? ¿Qué me acredita a mí que una mercancía va a venir con un trato preferencial? O sea, ya estamos hablando de una mercancía originaria del país con el cual yo estoy diciendo que le voy a dar el trato preferencial. Por ejemplo, yo puedo decir, esta mercancía es originaria de Estados Unidos, viene con trato preferencial porque es del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, CAFTA, ¿verdad?
Entonces, ¿qué me va a acreditar a mí? Es el certificado de origen, por eso dice documentación anexa. Entonces, vengo y voy a revisar esa documentación anexa, que es el certificado de origen. Entonces, voy a revisar que efectivamente ese certificado de origen cumpla con todo aquello negociado en el tratado, ¿verdad? Que va a venir a certificar que efectivamente esos bienes son originarios, ¿verdad? Entonces luego nos dice que conforme a los artículos 43 del Cauca, ustedes lo pueden ver que refiere al tema de origen, y 186 del Recauca, mediante el reglamento centroamericano de las mercancías. O sea que ya hay un reglamento, ¿verdad?, sobre las mercancías de origen, un reglamento centroamericano en materia de origen. Entonces también hay que ver su aplicabilidad, ¿verdad? Luego dice solicitar apoyo a través de solicitudes formales a las áreas y o dependencias que establecen controles correspondientes relacionados al tema. O sea que si hay alguna duda, cuando se esté revisando toda esta documentación documental, ¿verdad? Entonces, si es necesario, se puede pedir apoyo. Hay oficinas en aduanas que ellos son los que llevan todo este control relacionado a los tratados de libre comercio. Entonces, si hay dudas por parte de las aduanas, si hay dudas por parte de los órganos fiscalizadores, ¿verdad? O del control aduanero posterior que esté llevando a cabo, entonces perfectamente se pueden hacer las consultas. Y al final toda esta investigación que se está realizando, ¿cuál es el propósito? Pues es determinar la correcta aplicación de la normativa legal vigente que regula la materia de origen. O sea que una vez que entre en vigencia un tratado de libre comercio, ya ustedes han visto en su clase de derecho aduanero, ¿verdad? Para empezar, ustedes vieron esa pirámide jurídica, ¿verdad? En la cual se establece, ¿verdad?, que los tratados pasan a formar parte de esa estructura jurídica, ¿verdad?, del país, ¿verdad? Entonces, es de aplicación, ¿verdad? Entonces, los tratados pasan a formar parte de nuestra normativa jurídica, ¿verdad? Luego nos dice que verificar que el valor reportado como flete esté conforme a los términos de los ICOTEPS, que este valor esté declarado en el conocimiento de embargo. Entonces ven que se está realizando como una revisión documental, ¿verdad? Estamos verificando, ¿verdad?, la declaración con sus documentos. Vamos a verificar que el flete que ha sido reportado esté conforme a lo que se ha declarado en el conocimiento de embarque, ¿verdad? Y vamos a verificar que efectivamente aquellos gravámenes que le están aplicando, ¿verdad?, sean los vigentes a la fecha de aceptación de la declaración de mercado. O sea que toda esta regulación pues se va a estar verificando, ¿verdad? Aquí creo que estamos terminando, ¿verdad?, el segundo parcial. Y sí. Entonces, chicos, ya estaríamos listos para el segundo parcial, perdón, para hacer el examen, el primer parcial, que lo hemos programado para el día lunes, ¿verdad? Y recordándoles que tenemos para este primer parcial un foro, ¿verdad?, que espero que ya ustedes lo tengan bien avanzado, y también tenemos una tarea de los artículos del Código Penal. La idea, chicos, es que ustedes hagan los análisis, porque de eso se trata, que ustedes aprendan el tema de lo que es el contrabando, la defraudación fiscal. Por ahí miré, ahí por unos WhatsApp, por ahí me contaron que andan consiguiendo la tarea. Y ese no tiene el chiste, la tarea es que ustedes la hagan para que ustedes comprendan, ¿verdad? No que la consigan, o se la hagan
y solo por cumplir el requisito. Entonces, no, chicos, háganla, léanlo, comprendan el contenido. Si ustedes hacen la tarea, hacen el foro más la clase, ustedes les va a ir súper bien en el examen. Yo les he comentado que por lo general mis alumnos pasan con buenas notas, ¿verdad? Pero tienen que hacer ustedes un esfuercito de hacer las tareas. Entonces, pues, no tiene sentido que quien tiene la tarea que me la preste solo para copiarla, entonces no se les va a ir bien en el examen. Entonces, este foro y la tarea está fecha máxima, chicos. No es que para el lunes les tengo todo, ya días están estas tareas en el aula y la idea es que no es que la van a hacer una hora antes de que cierre el portal, no tiene sentido, porque la idea era antes del examen para que ustedes estudiaran. Si van a poner a hacer la tarea una hora antes y ya hicieron el examen, ya no tiene como decir como el sentido, ¿verdad? Que era para que estudiaran. Además, no es que los estoy cargando con 3 cosas para el mismo día, sino que han tenido tiempo para ir contestando el foro, para ir haciendo la tarea, y bueno, una fecha máxima, que hay una fecha máxima, eso sí, es para el lunes 20 de junio, que por decir con el examen se da como finalizado el parcial. Entonces, el examen lo tenemos el lunes 20 de junio. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? El primer examen viene de la presentación 1 y de la presentación número 2. ¿Todo está De mi, claro? de mi Claro. parte, claro, Lick. Ok, perfecto. Entonces, si todo está claro, pues yo creo que dejemos que el jueves no tengamos clases para que ustedes terminen de hacer su tarea, ¿verdad? Terminen de estudiar, hacen el examen el lunes y nos vemos el día martes. ¿Les parece? Listo, Lick. Sí, está bien. Ok, entonces, Terci, María del Carmen, Wendy Mabeli, Presente, Eric. José Salomón, Presente, Lick. Ana Valeria,